Por favor, abran sus Biblias en Juan capítulo, gracias, en Juan capítulo 13, y vamos a estar del versículo 1 al versículo 20. Este mensaje lo he titulado El Dios que se arrodilla y sus siervos. Y la intención de hoy es demostrar cómo es este Dios que se arrodilla y cómo deben ser sus siervos, es decir, sus discípulos, los que han creído en Él. Vamos a leer todo el pasaje para tener un amplio, es un pasaje bastante conocido, pero vamos a leerlo para refrescar nuestras memorias y tenerlo presente conforme vayamos desarrollando cada uno de los versículos. Dice así, en el versículo 1 del capítulo 3 de Juan: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: Lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: Si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: No todos estáis limpios, o no estáis limpios todos. Así que, después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido. Mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Es un pasaje un poquito más largo que el anterior, son 20 versículos, pero en esta narrativa el apóstol Juan hace algo muy bueno en explicar qué es lo que realmente está pasando. Y simplemente, por eso quería que lo leyéramos antes, simplemente con una leída podemos comprender más o menos de qué va esto, ¿no? De qué se trata. Estaban en una cena, Jesús se levanta, le lava los pies. Quizá no sabemos la connotación que esto tiene o la profundidad detrás de que Dios les haya lavado los pies, pero sabemos que es algo, o intuimos que es algo que el maestro no debería estar haciendo. Él se levanta, les lava los pies a sus discípulos. En medio de todo esto, tiene una conversación con Pedro, y Pedro le dice: Señor, no me lavas los pies. Jesús le responde que es necesario que le lave los pies. Entonces ahí intuimos que hay algo más detrás que el simple hecho de lavarse los pies. Luego Jesús termina de lavarles los pies y les dice que esto se los ha hecho
como ejemplo, para que ellos lo hagan también los unos a los otros. Y entonces ahí podemos ver, y esa es la lección clara, evidente, en un primer nivel, con solo leerlo podemos ver que el Señor hizo esto para que ellos se lo hicieran una vez que Él ya no estuviera. Pero hay algo más detrás de esto, y es que este pasaje de Juan es como, estaba pensando en una analogía, y la más clara es una cebolla que tiene varias capas, pero creo que es mejor compararlo con una mandarina. Este pasaje es como una mandarina que tiene un primer nivel, la cáscara que cubre la mandarina. Cuando abrimos esa cáscara nos encontramos con verdades y lecciones que están debajo de esa verdad clara del servicio. Así que hay algo en un segundo nivel, hay algo por debajo que está pasando, abajo de esta simple, de este acto de servicio y cómo ellos deben de servirse unos a otros. Y esto es lo que vamos a ver más adelante. Pero antes, ya para empezar con el pasaje, vamos a orar. Dios bueno, gracias por este día que nos has dado, Señor. Gracias por traernos acá, Señor, a reunirnos, a escuchar tu palabra, Señor. No es normal en una sociedad de jóvenes que hayan 5 predicaciones seguidas y aún así que las bancas estén relativamente llenas, Señor. Pero te agradezco por haber puesto en nosotros y en los jóvenes, Señor, este deseo de venir y aprender de ti, Señor. Te pido que nos hables hoy, que nos enseñes con tu palabra, Señor, y que me utilices, Señor, aunque no soy digno, que me utilices para exponer tu palabra correctamente, Señor, y que mi humanidad no se interponga, Señor, entre tu palabra y el mensaje que quieres comunicar, Señor, entre tu palabra y los corazones de quienes escuchan, Señor. Te pido que este sea un sermón claro y que podamos llevárnoslo de una manera práctica a nuestras vidas y que nos transforme, Señor. En nombre de Jesús, amén. Bien, con esto en mente, vamos a ir a la primera parte de este sermón, el Dios que se arrodilla. Y ustedes dirán, pero ¿cómo el Dios? Aquí no está hablando de Dios, está hablando de Jesús. Sí, está hablando de Jesús, pero Juan intencionalmente dedica los primeros 3 versículos de este pasaje para evidenciar la naturaleza divina de nuestro Señor Jesús. Es decir, Juan no quiere que cuando veamos este pasaje veamos a Jesús como Jesús el Maestro. Quiere que cuando veamos este pasaje veamos a Jesús como Jesús el Cristo, como Jesús Dios. El versículo 1, antes de la fiesta de la Pascua. Esto nos ubica temporalmente en el escenario donde está sucediendo todo esto. Estamos en las últimas horas de Cristo con los discípulos. Capítulo 13 de Juan es el inicio de lo que se conoce como el ministerio privado del Señor Jesús. Antes del capítulo 12, el Señor Jesús había hablado a las multitudes, había hecho milagros, pero a partir del capítulo 13 ya no se va a dirigir más a las multitudes y se dirige a sus discípulos. Y están antes de la Pascua. Hay quienes creen que es durante la cena de la Pascua, otros creen que es antes, por lo que se dice acá de antes de la fiesta de la Pascua. Pero lo cierto es que estamos a horas de que el Señor sea crucificado. Y es en este momento preciso en el que el Señor, sabiendo que iba a ser crucificado, sabiendo que le quedaban pocas horas con sus discípulos, se dispone a darles una serie de lecciones del capítulo 13 al capítulo 17 de cómo debían de proceder una vez que Él ya no estuviera con ellos. Y pueden leerlo en sus casas. Del capítulo 13 al capítulo 17 comprende el ministerio privado del Señor, y luego el Señor ora por sus discípulos en una oración preciosa
Luego es arrestado y todos sabemos cómo sigue la historia. Y yo no sé ustedes si supieran que su hora está cerca. ¿Qué le dirían a aquellos que ustedes aman? ¿Qué le dirían a sus familiares, a sus amigos? El Señor sabe que su hora está cerca y Él se dispone a darles una profundidad de conocimiento teológico, pero antes es necesario algo. Antes es necesario que se haga algo práctico. El Señor no se detuvo a darles en este capítulo explicaciones muy profundas, porque era necesario que ellos comprendieran algo antes. Y es que en este preciso momento podemos ver en Lucas 22, 24, no vamos a ir ahí, pero podemos ver en Lucas 22, 24 cómo los discípulos discutían entre ellos, y esto era algo recurrente entre los discípulos, discutían entre ellos quién iba a ser el mayor de ellos en el cielo. Le preguntaban: Señor, ¿quién va a ser el mayor de nosotros? Esto evidenciaba un orgullo tremendo en el corazón de los discípulos, y el Señor quería atacar ese orgullo antes de poder continuar con su ministerio privado. Antes de poder comunicarles todo lo demás, Él necesitaba atacar ese orgullo. Además de que estaban teniendo contiendas que evidenciaban su orgullo, también estaban presentando pensamientos pecaminosos. Y esto lo vemos en el capítulo 12, cuando Jesús es ungido en Betania y llega María y vierte sobre Jesús en su cabeza un ungüento. Y se nos dice que Judas se enoja porque esto podría ser vendido y podría dársela a los pobres. Pero la murmuración de Judas había sido transmitida también a los otros discípulos. Y esto lo vemos en Mateo 26, 8. Donde se nos dice que no es solo Judas, sino dice que sus discípulos se enojaron al ver esto. Claramente estaban llenos de orgullo y claramente no entendían realmente a quién tenían enfrente, quién era su maestro. Y es en esta circunstancia en la que se desarrolla todo este pasaje. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y ahora vamos con el primer punto de este sermón. Y el primer punto es el siguiente, y es el mismo que Juan nos quiere hacer ver acá. Cristo es Dios. Y esto lo desarrolla en los primeros 3 versículos. Dice el versículo 2: y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos, y que había salido de Dios y a Dios iba. Y no solo Juan quiere que empecemos, o Juan no solo quiere iniciar esta narrativa de la lección del lavado de los pies de los discípulos con una afirmación de que Jesús es Dios, sino que también cierra este pasaje volviendo a afirmarlo. Vamos a saltarnos al versículo 18, dice: no hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. Todo este pasaje está comprendido en 2 afirmaciones de la divinidad de Cristo. Yo soy ¿qué? Yo soy Dios. Yo soy el Mesías. Yo soy de quien hablan los profetas.
Así termina el pasaje. E inicia haciéndonos saber que esto que va a suceder a continuación no lo tomó por sorpresa. Que cuando Judas llegara a entregar al Señor, eso no lo iba a tomar por sorpresa. Que cuando el Señor llegara a lavar los pies de Judas, él iba a hacerlo ignorando que ese era el traidor. El Señor sabía que su hora había llegado, sabía que había salido del Padre y que a Él volvía, sabía que el diablo había puesto en el corazón de Judas que le entregase, y sabía que Dios le había dado todas las cosas en sus manos. Y cuando recorramos todos los próximos versículos, tengamos esto en nuestra mente. Dios sabía lo que estaba haciendo. Él no se levanta a lavarle los pies a los discípulos teniendo de sí mismo un concepto inferior. No, él sabía perfectamente quién era. Él sabía que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, que todas las cosas por Él existen y en Él subsisten. Él sabía que Él era el creador del universo, Él estaba consciente de eso, y estando consciente de eso se levanta, versículo 4, se levanta de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Acá Juan lo que quiere hacer es extender, y aunque son solo 2 versículos, realmente esto pudo haber sido descrito muy brevemente, pero Juan nos quiere dar una clara imagen de todo lo que estaba pasando. Y mientras leo todo esto detenidamente, se levanta, se quita su manto, se quita su ropa, se pone un manto, toma agua, se arrodilla y empieza a lavar los pies de los discípulos. Yo solo pienso, ¿y qué estaban pensando los discípulos? Ciertamente se asombraron de que su maestro se levantara a lavarle los pies. Y para que tengamos un poquito de contexto, para que realmente entendamos lo que esto significaba, es que lavar los pies no era solamente un acto de hospitalidad. Lavar los pies era una tarea que le correspondía al siervo más bajo de la casa, al siervo de menor rango, al siervo de menor importancia. De hecho, cuando estaba estudiando este sermón me encontré con varios registros históricos de cómo era este ritual o esta costumbre en la antigüedad. Luego de que Jesús hace este acto, se considera como algo que hacía la iglesia para seguir el ejemplo de su maestro. Se consideraba un acto de hospitalidad y un acto de cristianismo verdadero. De hecho, el apóstol Pablo, cuando está dando instrucciones de las viudas, no vamos a ir al pasaje, pero les dice que a las viudas mayores de 70 años que hayan tenido hijos, los hayan criado en santidad y que hayan lavado los pies. Lavar los pies era algo que luego de que Cristo lo había hecho, era considerado como un acto cristiano. Pero antes no se veía así. Antes se veía como un acto de humillación, aquello que le correspondía al siervo más bajo. Incluso algunos fariseos prescribían que si había un siervo judío en casa, no debía lavarles los pies a su amo judío. Era tan denigrante, tan humillante, que un judío no debía lavarle los pies a otro judío.
Esta tarea le correspondía al de menor rango. Si había otro esclavo gentil, era ese, porque el judío no, humillarse a tal punto no. Pero acá no habían siervos. Acá en el aposento alto no habían siervos, solo estaban ellos. Y nos dice el versículo que la cena ya había empezado, porque Jesús se levanta de la cena. Ellos venían de caminar con sus pies sucios y ninguno pensó en lavarse los pies a ellos mismos. Y peor aún, ninguno pensó en lavarle los pies a los otros. Y peor aún, porque podemos entender que no hayan querido lavarse los pies ni a ellos ni a otros, porque ¿cómo yo le voy a lavar los pies a Judas o a Pedro? Pero ni siquiera hicieron por dónde lavarle los pies a su maestro. Tan llenos de orgullo estaban que solo pensaban en quién iba a ser el mayor cuando Cristo ya no estuviera. Y es aquí donde Jesús se levanta y se dispone a lavar los pies de sus discípulos, sabiendo que Él era Dios, sabiendo que Él era sumamente superior a cualquier cosa creada, que Él era el Rey del universo. Teniendo conciencia de esto, toma la posición no solo del siervo, sino del siervo de menor rango. Se humilla hasta lo máximo. Y entonces, versículo 6, vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pero Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. En otras palabras, Pedro le está diciendo: Jesús, tú, siendo el maestro, tú me lavas los pies a mí, tu discípulo. ¿Cómo se te ocurre? ¿No te das cuenta que sos el maestro? ¿No te das cuenta de tu posición? Diciéndole a Jesús: no, Señor, no lo haga, no sabe usted lo que está haciendo. Y recordemos los primeros versículos de Juan capítulo 13, no. Jesús sí sabía lo que estaba diciendo y haciendo, y Jesús le responde: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, más lo entenderás después. Y Pedro, en lugar de callarse, casi que le da órdenes al Señor: no me lavarás los pies jamás. Y Jesús le responde: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y acá Jesús revela que hay algo más detrás de esto del lavamiento de los pies, a lo que vamos a ir más adelante. Pero continuemos. Versículo 9. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después de que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? En primer lugar, esto es una lección de servicio y de humillación. Pero, ¿recuerdan que les dije el ejemplo de la mandarina? Hay algo más. Ustedes se han topado con la suerte de abrir una mandarina y que adentro hay una mandarina más pequeñita. ¿Nunca les ha pasado eso? A mí me encanta, porque es como, uy, había algo más. Y es acá donde nos damos cuenta que hay algo más, porque hay algo detrás de la humillación que Jesús quiere intentar comunicar. Vamos a regresar un momento al versículo 1, donde dice: como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. El tono de Juan, en el que Juan escribe esta porción, bueno, realmente todo el evangelio, pero en esta porción podemos evidenciar un tema recurrente, y es el amor. Como había amado a los suyos, como este Dios
había amado a los suyos, los amó hasta el fin no solo hasta su último día en la tierra, sino hasta el fin, hasta el extremo. Eso quiere decir esa palabra en el original, telos, hasta los límites. De la manera que nadie más podía amar a otra persona, así amó Dios a los suyos, así amó Cristo a los suyos. Un amor profundo. Este no es el amor de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es un amor más íntimo, especial, designado a los suyos, a quienes amó hasta las últimas instancias. Y fue este amor que llevó a Cristo a humillarse y tomar la posición del siervo más bajo. Y acá el autor, el apóstol Pablo, nos quiere hacer entender que la verdadera humillación únicamente es posible si proviene del verdadero amor. Únicamente el verdadero amor puede producir la verdadera humillación. Como había amado a los suyos, los amó hasta el fin. Así que esto, en primer lugar, visiblemente es un ejemplo de servicio y un ejemplo de humillación, pero también es un ejemplo de cómo Cristo los ha amado. Es una evidencia de cómo Cristo ha amado a los suyos al extremo de no únicamente levantarse de su trono, quitarse sus ropas de gloria, venir a la tierra, que ya de por sí eso hubiera sido suficiente humillación. Si Cristo hubiera venido a la tierra como rey, como un rey poderoso que gobierna el mundo entero, esto habría sido suficiente humillación para el Dios del universo. Pero Él lo lleva aún más allá. También se quita sus mantos terrenales para tomar posición de siervo y arrodillarse. Y más allá, porque unas horas más tarde sus ropas también serán quitadas. No solo se despojó de sus ropas de gloria, no solo se despojó de sus ropas acá para servirles, sino que se despojó de sus ropas para ser levantado y crucificado en una cruz para limpiarlos. Esta es la humillación de Cristo. Este es el Dios que se arrodilla. Y ahora, ¿cómo han de ser sus siervos? ¿Cómo han de ser los siervos de este Dios? Vamos a leer otra vez desde el versículo 12. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? ¿Sabéis lo que os he hecho? Claramente, Jesús, sabemos que hiciste algo que no tenías que hacer, pero ¿saben por qué? Por el amor profundo que les tengo y para darles un ejemplo. Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Acá otra vez Jesús y Juan nos quieren dejar claro que Jesús sabía quién era Él. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. ¿Cómo son los siervos de Cristo? ¿Cómo son los siervos del Dios que se arrodilla? Bueno, en primer lugar, los siervos de Cristo son suyos.
Parece redundar, pero es importante. Los siervos de Cristo son suyos. Y como los siervos de Cristo son de Él, Él los amará, los ama hasta el fin, hasta las últimas instancias. Y es por esto que en el capítulo 17 de Juan, el Señor dice las siguientes palabras. En el versículo 6, he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Vamos a saltar al versículo 9. Yo ruego por ellos, no por el mundo, sino por los que del mundo me diste, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Somos de Cristo, y eso nos debe dar más allá de crear contiendas y divisiones, esto debe darnos un gozo profundo, porque somos de Cristo, y nada nunca nos arrebatará de su mano. Los siervos de Cristo también están limpios. Y acá es donde vemos a Jesús hablando con Pedro, comunicándole algo detrás del simple lavado de los pies. Cuando le dice en el versículo 8, si no te lavare no tendrás parte conmigo. Y luego le dice, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis. Los siervos de Cristo están limpios. Han sido purificados por el lavamiento de su sangre y la regeneración del Espíritu Santo. Son suyos y son limpios, pero necesitan lavarse los pies. Y es claro que el Señor acá no le está diciendo solo los pies externos. No, acá la lección es, están todos limpios porque yo los he limpiado espiritualmente. Pero en el pasar del mundo, como están en el mundo, aunque no sean del mundo, se van a ensuciar. Y deben ser constantemente lavados sus pies. No todos, no todo su cuerpo, porque ya son míos, porque ya están limpios, pero sus pies. Acá nos está hablando de la santificación, el proceso de santificación continua del creyente, cada día hasta ser conformado a la imagen de Cristo. Y algo más importante, no tienen necesidad, el que está lavado no tiene necesidad sino de lavarse los pies. Esto es una característica crucial del creyente. Tiene necesidad de lavarse los pies. Si no tenemos necesidad, si no nace en nosotros la necesidad profunda de acercarnos a nuestro Maestro, a que Él nos lave, probablemente no tenemos parte con Él. Probablemente esto evidencia que no somos sus siervos, si no tenemos el anhelo, el deseo de acercarnos a Él para ser limpiados. Y en tercer lugar, vemos en estos últimos versículos, a partir del 14, que los discípulos o los siervos de Dios, grité demasiado, aman en humildad y son humildes como su maestro. Jesús no solamente lavó los pies de los suyos, sino que lavó los pies de Judas, el de afuera, el traidor. Amamos humildemente a aquellos que no son de la fe, así como Cristo también lavó los pies incluso de aquel que lo iba a traicionar. No solamente a los de adentro, pero
mayormente a los de adentro. Aman a los de afuera, pero aman los unos a los otros. Y como aman los unos a los otros, como se aman los unos a los otros, como Cristo nos ha amado, servimos humildemente. Con este ejemplo de humildad que Cristo nos ha dado, así servimos. Nos lavamos los pies unos a otros. Hacemos servicio externo los unos a los otros. Pero además, conectando con la enseñanza de Jesús y la analogía que hace de que este lavado de los pies también significa la santificación, los siervos de Cristo participan activamente en la santificación de los otros. No velamos solamente, gracias, no velamos solamente, disculpen. Tras de eso ando con COVID, no mentira. No velamos solamente por nuestra propia santidad, sino que procuramos la santificación de nuestros hermanos. Más allá de los actos de servicios físicos, nos preocupamos si vemos a nuestro hermano caído, no lo empujamos. Si vemos a nuestro hermano subiendo a una escalera que realmente lleva a un precipicio, no lo empujamos, lo llevamos a Cristo. Procuramos servirnos unos a otros y procuramos la santificación unos de los otros. Y esto es lo que debe ser la iglesia. La iglesia se caracteriza por personas que en humildad se sirven unos a otros con actos de servicio externos. Pero también se preocupan por la santificación de los otros, por crecer juntos en la unidad de Cristo. También aman como evidencia de salvación. Juan, versículo 13. 34 y 35. Perdón, 24 y 25. Un mandamiento nuevo os doy: que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Vamos a ir a primera de Juan. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. El amor es otra evidencia vital de que somos siervos de Cristo. Si no tenemos amor por nuestros hermanos, es imposible poder humillarnos y tomar la posición del más bajo, porque ni siquiera tenemos el amor de Cristo. Y finalmente, ya para terminar, los siervos de Dios reconocen cuál es su posición. Versículo 16: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Mateo 11:29 dice: aprended de mí, que soy humilde y manso de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El Señor sabía que esta lección de humildad iba a darles el mayor gozo. El Señor sabía que si ellos entendían que debían humillarse por sus hermanos, serían bienaventurados, serían dichosos, serían gozosos. Para el Señor humillarse significó despojarse de su gloria y venir acá. Para nosotros,
es reconocer nuestro lugar de siervos. Y en último lugar, quiero que consideremos en estos últimos 5 minutos, y dura 45 minutos, en estos últimos 5 minutos, que consideremos, ya hemos visto la divinidad de Cristo, ya hemos visto la humillación de Cristo, los siervos de Cristo, pero ahora quiero que consideremos, si me da la voz, el enemigo de Cristo. Versículo 18. No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. ¿Saben qué es el calcañar? El talón. En otras palabras, el Señor está diciéndoles: si ustedes saben cuál es su lugar de siervos y son humildes, serán bienaventurados. Y en contraste con esto está el enemigo de Cristo, que levanta contra él su calcañar, su talón. En otras palabras, no me ven, en otras palabras, el que levanta contra mí su talón y me pisa. Está hablando de Judas. El que come pan conmigo levantó contra mí su talón. Fue por encima de mí, no era humilde, no fue amoroso, fue arrogante, orgulloso, pecador, traidor. Levantó contra mí su talón y me pisó. Este es el enemigo de Cristo, completamente contrario a los dichosos humildes, a los dichosos que tienen el amor de Cristo, el cual produce humildad. Y no solo era un traidor, sino que comía pan con él. Y esto no es solo una referencia al momento preciso en el que Judas va a tomar el pan, sino también una referencia a todas aquellas veces que Judas había comido el pan con ellos. Había estado con el Señor, había aprendido de su maestro y le traicionó y levantó contra él su talón. Y es que no puedo terminar este sermón sin insistirles, y si tuviera más de 45 minutos y vos, no me detendría a insistirles en que probablemente hay aquí algunos que son enemigos de Cristo. Y quiero citarles las palabras del mismo Señor: vosotros estáis limpios, pero no todos. No todos están limpios. Y es que yo sé que muchos acá han venido mucho tiempo a la iglesia, quizás de pequeños, pero puedo contar, y no me alcanzarían las manos, las veces que he visto a personas que han comido del pan del maestro durante años, solo para luego evidenciar que realmente no eran sus siervos. Hemos visto a través de este pasaje algunos indicios o algunas señales que nos pueden ayudar a entender si somos o no somos siervos de Dios, si no tenemos la necesidad de que Él nos limpie nuestros pecados diarios, si no amamos a nuestros hermanos y si no nos humillamos. Y si usted no tiene estas características, probablemente usted esté en la condición de Judas.
Así es el enemigo de Cristo. Y la Biblia me enseña que aquel que no conoce a Cristo como su Salvador, que aquel que no es siervo del Señor, no es porque no sepa que Dios no le ama. No es porque no sepa que Dios le puede perdonar sus pecados, sino es porque, al igual que Judas, levanta su talón y pisa al Señor. Al igual que Judas, odian al Señor. Y si hoy usted está acá, por duro que parezca, y no tiene a Cristo, déjeme decirle que usted odia a Cristo. Y peor aún, probablemente se complazca en odiar a Cristo. Y es mi oración que el Espíritu Santo pueda tocar su corazón, si usted está hoy acá sentado sin Cristo, y pueda convencerle de pecado y hacerle ver su necesidad. Porque más adelante, no es el pasaje de hoy, pero más adelante, Juan nos relata lo que le pasó a Judas. Y más que una muerte física, lo que les espera a los enemigos de Cristo es una muerte eterna. Y nuevamente quiero terminar exhortando a los siervos de Cristo que están acá. No procuren servir en los lugares que más se vean. Este acto de Cristo de lavar los pies debería de hacernos pensar que más allá de buscar subirnos a la tarima, deberíamos estar buscando los baños y limpiándolos. Ahora, esto es una analogía, ¿no? Espero que entiendan. Debemos levantarnos y no esperar a que nuestros problemas sean resueltos, y así como Cristo no esperó a que la cena terminara, sino que vio una necesidad y se levantó, debemos igual levantarnos nosotros en medio de nuestros problemas y acudir a mi hermano. No ver por lo mío, estoy en medio de la cena, que se levante otro. No, porque Cristo nos ha dado ejemplo de cómo hemos de conducirnos. Y la humildad es la marca inequívoca de que somos de Dios. Porque la verdadera humildad solo puede existir si tenemos el amor de Cristo en nosotros. Oremos. Dios bueno, gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque es un fruto dulce, Señor, a nuestro corazón. Te pedimos que nos des la humildad, Señor, necesaria. Si aún no somos lo suficientemente humildes, que sabemos que no lo somos, te pido que nos hagas cada día más a tu imagen. Que nos ayudes, Señor, a no pensar de nosotros algo más de lo que nosotros somos y no entender nuestra posición de siervos, que tú nos has comprado con tu sangre, que nos has limpiado de toda maldad, que nos has servido para que nosotros vayamos y sirvamos a otros. Te pido que podamos meditar en esto, Señor, cuando vayamos a nuestras casas, y bendice el resto de predicaciones. En nombre de Jesús, amén.